Bien. Hoy les voy a presentar el trabajo práctico 7C. Esta es la primera vez que dividimos este trabajo práctico en tres partes. Antes lo que hacíamos es le damos todo flexión, todo de una, en un solo trabajo práctico, y por ahí eso, en esta situación, por ahí generaría que ustedes se sientan más tapados de laburo. Entonces lo fuimos haciendo así, ¿no? Como por partes. Y ustedes vieron un poco de teoría, le dimos el práctico, vieron el otro, vieron el práctico, vieron el otro, ahora viene el otro práctico. La teoría para este la vieron el lunes, así que les comparto la pantalla y les comento de qué se trata. Bien. Son solamente dos ejercicios. Ejercicio 1 y ejercicio 2. El tipo de resolución es la misma que vienen tratando ahora, si bien es flexo-torsión. La parte de flexión se calcula de la misma manera, un poco ya vieron torsión, ¿no? Y en este caso, bueno, en este caso particular no tiene torsión, ¿no? Pero se pide calcular la distribución de tensiones normales, o sea, las tensiones normales, según los ejes principales, ¿no? No como no alrededor de Y o alrededor de Z, sino ustedes tienen que hallar los ejes principales, que bueno, esto es un perfil ángulo que está tabulado, ustedes lo pueden obtener de tablas, y con respecto a esos ejes es que ustedes van a calcular las tensiones, ¿no? Un ejercicio como este, similar a este, va a estar resolviendo Carlos el viernes, ¿no? Les digo por si empiezan a hacerlo, se traban y bueno, el viernes se les va a dar un ejemplo de esto para que ustedes puedan seguir adelante. Y en el ejercicio 2, ustedes tienen un perfil UPN 100. Con esto ya van a la tabla y sacan sus propiedades, que está empotrado y tiene una carga distribuida de 1 kN/m, ¿no? Se piden calcular las tensiones tangenciales máximas, sigma xy, sigma xz, que es soportar el acero, indicando dónde se desarrolla cada una, ¿no? En qué parte, en qué sección de toda esta longitud se va a desarrollar esa tensión tangencial máxima. Luego, calcular el giro entre las secciones extremas de la viga, ¿no? Considerando un modo transversal de 80 gigapascales. Y por último, calcular la tensión normal y tangencial en un punto dado de la sección, ¿no? Y teniendo en cuenta las coordenadas y z, 4.30 y 1,5, ¿no? Siendo 4.30 para I y 1,5 para Z, o sea, un punto por acá de la sección, ¿no? Bien, y ustedes me dirán dónde está la torsión acá, ¿no? Esta sección tiene un momento torsor propio, ¿no? Que eso lo habrán visto en la teoría ya, ¿no? O sea, es una barra que está sometida a flexión, pero por la geometría de la misma se va a generar una torsión, ¿no? Se llama momento torsor propio. Entonces esto es lo que tienen que analizar ustedes. Ese momento torsor propio, a su vez, como ya vieron en torsión, genera tensiones tangenciales, ¿no? Ahora, un caso que tienen, este es un caso donde no hay un momento torsor aplicado externo, aplicado en la estructura. Ahora, si lo hubiera, simplemente ustedes lo tienen que sumar, ¿no? O sea, como siempre, son los mismos pasos, tienen que calcular las reacciones, hacer los diagramas característicos de esfuerzos, ver dónde tenemos la sección que está más solicitada y ahí empezar a trabajar con la fórmula de flexión, con la tabla de tensiones tangenciales para este tipo de perfiles y demás, ¿no?
Así que, bueno, ahora los voy a dejar con Juan, que les va a estar explicando un ejemplo que, bueno, le va a sonar familiar porque ya lo vienen haciendo, o sea, todo flexión, hasta un punto que, bueno, tiene los temas nuevos. Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Ahí voy a compartir pantalla. Bueno, les voy a dar este ejemplo, que es una barra empotrada libre con un momento en el eje X positivo de 1 kN, una carga axial de 0,1 kN y una carga distribuida a lo largo de toda la barra de 1,5 kN por metro. En este caso vamos a tener una sección circular hueca de 20 centímetros de radio externo y 16 centímetros, perdón, de diámetro externo y 16 centímetros de diámetro interno. Es de acero F24 y bueno, en un comienzo vamos a hacer como siempre, vamos a sacar las reacciones de vínculo y luego analizar dónde está la sección más comprometida de la estructura. Acá está la terna que tomamos, que es la misma de siempre, con el valor de X en función de la longitud de la barra. Y bueno, hacemos primero el análisis de la sección. Al tener una sección circular hueca, el momento de inercia tanto en el eje Y, alrededor del eje Y, como alrededor del eje Z, van a ser iguales y va a tener, se va a obtener esta fórmula, que es I sobre 64, diámetro externo a la cuarta, menos diámetro interno a la cuarta. Análogamente, obtenemos el área, el tipo radio al cuadrado, y obtenemos los dos valores de la sección más característicos. Bueno, ahora hacemos las reacciones de vínculos. Voy a dejar un poco, si lo ven bien. Bueno, es un sistema isostático, así que es simple de resolver, esto ya lo saben. Hacemos sumatoria de fuerzas verticales, o en I, que va a estar solo esta carga distribuida y la reacción en A. Sumatoria de fuerzas en X, que sería la fuerza axial, que va a estar la fuerza axial y la reacción, que es análoga y de sentido opuesto. Y hacemos una sumatoria de momentos en Z desde este punto y tenemos el momento aplicado por la carga distribuida. La carga distribuida nos provoca un momento en el eje Z. Eso lo pueden ver. La barra quiere doblarse en el eje Z y tiene un valor positivo de 6,75. Y luego tenemos también este momento aplicado en el extremo, que es un momento torsor positivo de 1 kN. Entonces también vamos a tener una reacción de un momento de 1 kN en el empotramiento. Bueno, hacemos el diagrama de fuerzas característicos. Toda la barra va a estar traccionada con 0,1 kN. Tenemos el diagrama de corte de I, que va a variar linealmente debido a que tenemos una carga distribuida con el mayor valor en el empotramiento. El momento en Z, que lo provoca la carga distribuida, que va a tener una función cuadrática porque es la integral de la lineal, con un valor máximo de 6,75 kN. Y luego vamos a tener un momento en el eje X, que es el momento que tenemos aplicado en el punto B, que va a ser positivo en toda la sección constante. ¿Y qué les provoca este momento en X? ¿Ustedes qué piensan que le va a suceder a la estructura con ese momento en X que tienen ahí? ¿No va a torsionar? Muy bien, es una torsión. Así que bueno, van a tener que hacer un análisis que involucre el esfuerzo axial, la carga distribuida y el momento torsor que va a provocar este momento. La carga axial obviamente va a provocar la compresión, bueno, o tracción en este caso de toda la barra. La carga distribuida les va a provocar una flexión
¿Qué pasa? Con esta tensión normal y la acción combinada de la carga distribuida van a tener una flexión compuesta. Y van a tener el momento torsor. Entonces tienen que analizar qué sección va a ser la más solicitada. De acuerdo a estos diagramas de esfuerzos característicos y como pueden ver acá en el diagrama de la estructura. ¿Dónde analizarían qué sección analizarían de esta estructura? El empotramiento. ¿Lo ven todos? Muy bien, en el empotramiento tenemos, bueno, obviamente en la carga normal la tenemos en toda la barra, en el empotramiento tenemos el mayor valor de Q sub B, de M sub Z, y el momento torsor es constante a lo largo de toda la barra, así que tomamos la sección que llamamos A y la analizamos. Bueno, ¿qué es lo que analizarían primero ustedes? Digamos, ya hicimos los diagramas de esfuerzos característicos y tenemos los dos momentos aplicados que les comenté que provocan flexión compuesta y momento torsor. Bueno, vamos por lo primero, que en la flexión compuesta analicemos entonces los esfuerzos normales que vamos a tener en la sección. Los esfuerzos normales, vamos ahí. Vamos a hacer primero el análisis del eje neutro, porque al tener flexión compuesta tenemos que identificar bien qué sección está comprimida, qué sección traccionada, y dónde está la ubicación del eje neutro para poder hacer todos los cálculos. Entonces, bueno, como hablábamos, la sección más solicitada va a ser el empotramiento. Acá están todos los valores de las solicitaciones en esa sección. Y de la fórmula de flexión, que ustedes conocen, que el esfuerzo normal menos el momento en Z, más el momento en Y, con los valores de Y, Z y el módulo de inercia. Como tenemos que el momento aplicado en Y va a ser igual a 0, nos queda la expresión de la tensión solo con el componente de momento en Z por I sobre JZ. Bueno, como ustedes saben, para obtener el eje neutro va a ser el punto donde tengamos las tensiones normales que sean iguales a 0. Acá estamos viendo solo las tensiones normales que se aplican a la estructura. Voy a bajar un poquito. Entonces, bueno, igualando a 0, este es un valor constante porque ya tenemos el valor de n, tenemos el área, y tenemos el valor del momento en z, que lo habíamos sacado acá, que era de la reacción de vínculo. Al ser negativo, se hace menos por menos es más, y queda por i igual a 0. Bueno, ahí despejamos i, nos da un valor de menos 0,0061 centímetros. En este caso, el eje neutro casi coincide con el eje z. Ahí les hice el dibujo, a ver si ve un poco mejor. No sé si lo llegan a ver, pero bueno, traté de dibujarlo lo más cercano, pero que a su vez que se vea el eje neutro, esta distancia, sí, con respecto al eje z, está desfasado en 0,0061 centímetros. Bueno, ¿esto qué les quiere decir? Que está, de acuerdo a lo que veíamos, que teníamos un momento negativo, les provoca una tracción en la fibra superior y una compresión en la inferior. Esto les provoca que la barra se flexione en este sentido, hacia abajo. Entonces, toda la parte de arriba va a estar traccionada y toda la parte de abajo comprimida. Bueno, ahora, ¿cómo obtendrían los valores extremos de las tensiones normales? Acá yo les dibujé el diagrama de tensiones. Bueno, estos son los valores que saco. Ahora quiero que me digan cómo lo sacan. Y se dibuja, obviamente, como es una sección circular hueca, no se dibuja todo el diagrama. Acá se hace con líneas punteadas porque no tenemos sección, ahí no hay resistencia, no hay material que me tome el esfuerzo normal, entonces solo
va a haber esta componente de tensiones. Este sería el diagrama de estas dos componentes que coinciden con, bueno, ahí vieron las líneas auxiliares que coloqué, que va a dar las tensiones normales. Bueno, para obtener estos valores en los extremos, ¿qué hacen? ¿Cómo tendrían esos valores máximos? Con la fórmula, profe, de tensiones normales, nosotros utilizaríamos el radio, el radio interno y el radio externo, para determinar los dos valores. Bueno, muy bien. Igual el radio interno sería para obtener este valor. Claro, el que está dentro. Rango, el menor. Claro, el que está dentro en los dos casos, y en el otro, los dos exteriores, sacan los dos valores exteriores. Como el diámetro era de 20 centímetros, hay que poner simplemente en la fórmula acá arriba de las tensiones, el valor de 10 centímetros en positivo, sería este punto, y luego el valor en negativo, abajo. Hay un sonido. Ahí bueno. tengan en cuenta que si bien el eje neutro está muy pegado a igual 0, está un poco desfasado, ¿no? Fíjense que si fuera una flexión simple, donde el eje neutro está en la mitad de la sección, tendrían los valores extremos iguales. Pero fíjense cuánto le dio a Juan. Claro. Es muy parecido. Claro, es muy parecido, pero no lo es. O sea, en los dos casos siempre van a tener que reemplazar las coordenadas del punto, ¿no? Por ahí el radio sí se acerca, pero no es exactamente no vas a obtener exactamente la tensión que es, ¿no? En este caso no sería un error grotesco, ¿no? Pero hay que tener cuidado si el eje neutro se empieza a desplazar más, ¿no? Bueno, muy bien. Entonces, como le decía a él, hay que simplemente reemplazar los valores y van a dar muy parecido, pero bueno, este es un caso particular. Pueden tener un eje neutro a mitad de la sección en cualquier dirección. Incluso pueden tener el eje neutro, como hemos visto en otras clases, en un sentido oblicuo, con una expresión lineal del momento. Si tuviéramos un momento en I, tendríamos I igual a tanto valor en Z. Pero bueno, en este caso es paralelo a uno de los ejes, entonces simplemente está desfasado en esta coordenada. Bueno, ahí están los dos valores, se asemejan mucho, pero no son iguales, y tienen un valor de compresión en la parte inferior y de tracción en la parte superior. Bueno, acá ya calculamos las tensiones normales máximas. Tenemos el dibujo de tensiones normales. ¿Qué harían ahora? Ya analizamos esta carga. Ahora nos queda analizar qué otra solicitación. Los esfuerzos tangenciales. Esfuerzos tangenciales, muy bien. ¿Y a qué se van a deber los esfuerzos tangenciales en la sección? Debido al corte de la carga distribuida. Bien. Va a haber otro más. Otro esfuerzo tangencial. Que ustedes ya lo vieron, que va a ser el que produce la torsión. Pero bueno, vamos a empezar con lo que dijo el compañero. Empezamos con las tensiones tangenciales por corte. Bueno, ustedes tienen en la tabla, acá, tienen ya para una sección circular hueca, tienen el valor de la tensión tangencial máxima en este punto. Acá hay un error en la tabla, es sigma xi. ¿Sí? Y ahí les relaciona el radio externo y el radio interno. Entonces, sigma xi, simplemente para obtener el valor máximo que va a ser en el centro, simplemente reemplazamos los valores y obtenemos el valor de sigma xi.
Eso se va a dar tanto acá como en el borde derecho, en el extremo derecho, porque tenemos mayor radio y está en la fibra del centro, ¿no? Bueno, ahora hagamos las tensiones tangenciales por torsión. Estas ustedes tenían también una tabla, que era esta. Y acá tienen que ver en qué caso caen de las tensiones tangenciales producidas por torsión. Bueno, ahí vamos a empezar a ver qué diámetros tenemos, qué relación de diámetros tenemos para saber si es una sección, ¿cómo se llama? Hueca de pared delgada o un círculo hueco de diámetros de estos diámetros. No se considera como sección hueca de pared delgada porque se cumple esta condición, que es que el diámetro externo menos el interno, bueno, diámetro externo sobre externo menos interno, da menor a 10, esa relación, da 5. Entonces simplemente calculamos la tensión máxima del momento torsor, que produce el momento torsor con esta fórmula. ¿En qué punto se van a producir estas tensiones máximas en esta sección hueca, circular? ¿En la periferia? Bien, en el extremo de afuera, en la periferia, como decía muy bien el compañero, van a tener mayor valor. Entonces simplemente reemplazan los valores, tienen que tener cuidado con las unidades. Acá el momento torsor en X era kilonewton metro, pasamos a kilonewton centímetro, y sacando los valores obtenemos el valor de la tensión tau XY máxima. Eso se va a producir en la periferia, pero se va a producir en la periferia de toda la sección. Acá dibujo las dos tensiones tangenciales, la producida por el corte primero y luego la producida por el esfuerzo torsor. Entonces acá ustedes tienen que analizar en qué sección, bueno, en realidad en qué punto van a tener las mayores tensiones tangenciales. En el caso anterior de las tensiones normales, eran los extremos, y ahora ustedes tienen que ver con el diagrama, digamos, con el flujo de tensiones que ustedes tienen, ¿dónde van a tener la peor condición? Porque, bueno, el flujo de los esfuerzos por corte, yo tengo bueno, acá no lo dibujé, pero debería estar el Q sub B en sentido hacia abajo. Entonces se va a distribuir en esta forma, uniformemente, a los dos sentidos, y es como que sale por abajo, ¿no? Entonces, eso, lo que está dentro del anillo, lo dibujé como para que se interprete que es la tensión tangencial por corte. Y por fuera del anillo, yo dibujé las tensiones, por así decir, del momento torsor. Todo esto está aplicado en el mismo lugar, ¿no? Pero es una cosa de dibujo para que por ahí se entienda qué es lo que quería mostrar con dónde encontrar el lugar más solicitado. Entonces, ustedes pueden ver que en este punto ambas tensiones tangenciales se suman y en estas se contrarrestan. Una pregunta. ¿Sí? ¿Esa es la sección izquierda de nuestra barra? Sí, la sección izquierda. ¿No tendría que ir al revés el momento torsor? O sea, las tensiones tangenciales externas, las que genera el momento torsor, ¿no deberían ir para el otro lado? En sentido horario. A ver. No, estaban al revés. Está bien, no, está bien. Ahí. Está bien. Bueno, está bien, no hay problema. Bueno, entonces acá obtenemos que esto, digamos, el dibujo de las tensiones tangenciales por torsión, digamos, acá también podría haber dibujado este mismo dibujo, pero con acá las tensiones que bajarían y en este otro punto que subirían, ¿no? Un poco. No lo quería poner de una en el dibujo para que no se
queda engorroso, aparte estamos viendo en una sección. Entonces pondremos eso ahí, con este sentido, ¿no? Y esto acá. Así. Y bueno, esto todo en línea punteada, pero bueno, no lo puedo dibujar en línea punteada. Eso se produce en todas las tensiones, en todos los puntos, en toda la periferia. Entonces simplemente obtenemos en este punto, que va a ser el más alejado de la sección, y en el lugar donde se combinan ambas tensiones tangenciales, y simplemente sumamos, acá esto, uy, le erré, perdón, toqué un botón que no debía, perdonen. Bueno, entonces sumamos las tensiones tangenciales por corte y por torsión. Eran los valores que habíamos sacado en el punto más extremo y en esta sección de, bueno, en realidad la tensión tangencial por corte es constante en toda la periferia. Entonces tenemos el valor de la tensión tangencial máxima. Bueno, acá me emocioné y ya quería sacar el centro de presión del núcleo central, pero ¿qué tenemos que hacer primero? Nosotros ya sacamos las tensiones máximas que tenemos por esfuerzos normales y por esfuerzos tangenciales en el empotramiento. Ahora tenemos que ver si la estructura cumple las condiciones de estabilidad, digamos, si está en condiciones de soportar esas tensiones tangenciales y normales. Entonces tenemos que ver si no se superan las tensiones, ¿cuáles? ¿Qué es lo que tiene que cumplir esta tensión? Esta sería la máxima en la sección del empotramiento. ¿Qué tiene que cumplir esta tensión máxima, por ejemplo? Como para yo quedarme tranquilo que la estructura resiste las solicitaciones que tiene aplicadas. No supere la admisible, profe, ¿o no? Bien, muy bien. No tiene que superar la tensión admisible. Bueno, este no lo anoté ahí, pero es una 0F24. Entonces tiene una tensión de fluencia de 2.400 kilogramos por centímetro cuadrado. Le vamos a dar el valor de factor de seguridad de 1,71. Entonces la carga admisible va a ser de 1.400. Bueno, esto nosotros habíamos sacado los valores de las tensiones en newtons por centímetro cuadrado, así que bueno, es simplemente hacer el pasaje, multiplicar por 9,8 y tenemos la tensión admisible normal en newtons por centímetros cuadrados. Y después tenemos el valor de la tensión tangencial admisible. Esta depende de varios factores y para distintos tipos de estructuras en función de para qué estén realizadas o para qué solicitaciones tengan, va a variar. Pero este es datos. Yo te los doy como dato, que no tiene que excederse en la tensión tangencial admisible de 808 kilogramos por centímetro cuadrado. Hacemos lo mismo, lo pasamos a newtons por centímetro cuadrado. Y bueno, simplemente comparamos las tensiones máximas normales con la admisible máxima. Y ahí vemos que teníamos 1457, es mucho menor a 13.000 que la admisible, en normal, y lo mismo pasa para la tensión tangencial admisible, que es 7.000, casi 8.000, y tenemos 186 nada más. Así que bueno, verifica en ambos casos. Bueno, entonces ahí ya estamos tranquilos de que la estructura va a soportar las solicitaciones. Y ahora vamos a hacer el estudio del centro de presión y núcleo central, era lo que vieron en las últimas clases. Bueno, para obtener el centro de presión, simplemente esta excentricidad, que se llama, bueno, vendría a ser el momento en Z, dividido el esfuerzo normal. Se pueden obtener la excentricidad tanto en I como en Z. Pero bueno, como tenemos un momento en I, que es igual a 0, no tenemos nada aplicado que nos provoque un momento en I, la excentricidad en Z va a ser igual a 0.
Y luego la excentricidad en I, que nos marca la distancia en I al centro de presión, nos va a dar de 67,5 metros. Este es el momento en Z, ¿no? Entonces volvemos arriba, a ver dónde estaba, acá. Acá teníamos el eje neutro casi en el centro de los ejes coordenados, y nosotros tenemos que el centro de presiones va a estar en un valor de 67,5 metros. Allá arriba, se va arriba, muy arriba. Entonces, digamos, si se fuera el centro de presiones hasta el infinito, sería que el eje neutro estaría pasando por el centro por el mismo eje Z. Pero bueno, está muy lejos, pero eso ¿qué provoca? Casi una flexión pura, ¿no? Entonces, digamos, se corresponde lo que nosotros habíamos encontrado del eje neutro con la ubicación del centro de presiones. Está mucho más para arriba en el valor I. Bueno, ese va a ser el centro de presiones de las cargas combinadas de esfuerzo axial y del momento que produce la carga distribuida. Y ahora vamos a obtener el núcleo central. El núcleo central, ¿se acuerdan lo que era? Que era el lugar geométrico que nos marcaba dónde tenía que estar aplicado el centro de presiones para tener compresión, digamos, todas las tensiones o de tracción o de compresión. Entonces, nosotros para delimitar ese espacio usamos la expresión general del eje neutro en flexión compuesta. Bueno, recta alrededor del eje, flexión compuesta recta alrededor del eje Z. En este caso es solo con la parte alrededor del eje Z porque no tenemos momento en I. Si no, sería acá poniéndole el valor de más momento en I por Z sobre el momento de inercia en I. Pero bueno, ese término no lo tenemos porque simplemente no hay momento. Bueno, acá, para obtener la excentricidad de esta distancia que nos va a dar cuál es la distancia que nos va a delimitar ese núcleo central, nosotros al momento, en Z, lo expresamos como esta excentricidad, ¿no? Que va a ser el momento en Z como n por E sub I. Como el momento es negativo con esta fórmula, nos da que el momento en Z es menos n por E sub I. Digamos. ¿Qué es lo que estamos buscando? Por ahí gráficamente se va a ver mejor. Nosotros queremos obtener el lugar geométrico en el que nosotros colocando ejes neutros que sean tangentes a la sección, en cada uno de los puntos, nos vayan delimitando esa área. Si yo quiero que la sección esté toda comprimida o toda traccionada, como mínimo el eje neutro tiene que estar en el borde de la sección. Si se va más para arriba aún, van a tener, obviamente, toda la sección o toda comprimida o toda traccionada. Si el eje neutro se va bajando por ahí y va cortando la estructura, ahí sí van a tener una parte que va a estar traccionada y otra que va a estar comprimida. Entonces ustedes, para obtener el núcleo central de cada sección, tendrían que ir haciendo en todos los bordes de la sección, ir colocando ejes neutros. Y cada una de esas veces que ustedes coloquen el eje neutro, van a obtener la excentricidad que les va a delimitar ese núcleo central. Entonces, si nosotros colocamos el eje neutro que toque el borde de la sección, en la parte superior, en un valor de igual a 10, nosotros vamos a obtener la excentricidad límite que nos delimite el núcleo central, que va a estar desde el centro de gravedad en un sentido opuesto. Ustedes eso ya les va a dar el valor y ustedes no lo van a tener que dilucidar, pero con algo como para entenderlo bien. Por ejemplo, si, a ver, voy a dibujar un poco.
si hiciéramos un eje neutro que pase por ahí, nosotros hiciéramos todos los cálculos, ahora les voy a mostrar cómo hacer el cálculo, nos daría un punto en forma perpendicular, nos daría, bueno, pues, no se ve nada ahí, pero quise dibujar un punto, a ver. Bueno, pues, estaría ahí, ¿no? No sé cómo dibujar un punto con esto. Pero bueno, el tema es que está en el sentido perpendicular a la posición del eje neutro y opuesto al centro de gravedad. A ver si puedo pintar con algo más que se vea. Bueno, ese sería un punto, no salió muy lindo. Pero bueno, ahí estaría el punto que sería para ese eje neutro que colocamos. Voy a borrar todo esto porque no me queda. Bueno, me quedó. Ahí tiene Bueno, una estrella. ella, a ver, ¿dónde? Ah, la estrella que quedó, bueno, no sé cómo borrarla. A ver, ahí está, perfecto. Bueno, no sé si se entendió, pero bueno, ahora lo vamos a ir calculando y lo van a ir viendo y después me consultan cualquier cosa. Bueno, entonces, nosotros estamos colocando un eje neutro, ¿no? Entonces, nosotros utilizamos la ecuación del eje neutro, o sea que las tensiones, donde las tensiones normales sean iguales a 0, y ponemos donde estaba el valor del momento de z, el valor de esfuerzo axial por esta excentricidad que es la que nosotros queremos obtener. Bueno, acá, como esto está igualado a 0, podemos tachar los valores, digamos, se suprime el valor del esfuerzo normal, queda esta ecuación de 1 sobre área más excentricidad en I, sobre el momento de inercia en Z, alrededor del eje Z, por I. Esto, bueno, multiplicando el valor de área, se va de este término, queda 1 más el sub I por área sobre el momento alrededor del eje Z. Este término de acá es lo mismo que 1 sobre el radio de giro al cuadrado. Si ustedes recuerdan, el radio de giro al cuadrado es, eso lo anoté mal, no debería tener la raíz. A ver. ¿Sí? Esto. Vamos a escucharlo. ¿Sí? Es momento de inercia sobre el área. Entonces directamente pueden reemplazar, si así quisieran, y pusieran el valor del radio de giro al cuadrado. Bueno, yo como no quería, bueno, no hay una tabla ni nada para obtener el radio de giro, directamente lo hago con esta fórmula. Por eso agarré y puse esta flecha acá, que es que sigo esta fórmula. Bueno, entonces simplemente reemplazo valores. Bueno, nosotros habíamos dicho que el eje neutro lo colocábamos en I igual a 10. Entonces, en vez de poner I, ponemos 10 centímetros. Ponemos el valor del área y el momento de inercia alrededor del eje Z. Y ahí despejando, tenemos que esta excentricidad en I queda menos 4,1 centímetros, nos da el valor que el radio del núcleo central con el eje neutro que va a estar tangente a este punto, que es tangente a la sección en I igual a 10. No sé, Ale, si vos, cómo se nota este valor de E con respecto al núcleo central para diferenciarlo del centro de presión. Acá no sé cómo es la nota, porque por ahí ellos se da confusión, que sepan que este subir que saqué acá es distinto del que yo saqué del centro de presión. Eso lo podemos ver después, pero Sí, que a esté ver claro. ¿Sí? Sí, después lo cambiamos o le ponemos un tilde o algo así parecido, para diferenciarlo.
Creo que era E sub K, bueno, tendría que haber puesto cualquier otra cosa, pero bueno, como es en el eje Y, I sub K podría ser. Pero bueno, es para demostrarles que este valor que estoy sacando acá es diferente. Bueno, esto, como es una sección circular, es simétrica en todos los sentidos, así que ustedes, si colocaran un eje neutro acá, o el que yo le puse inclinado y todos ellos, les van a ir dando cada uno todos esos puntos de la periferia. Todos en sentido opuesto, ¿no? Entonces, bueno, ya podemos dibujar el área del núcleo central. Y bueno, esto esto es más que nada como para, no sé, para decir una acotación al margen, es que para una sección circular hueca, el núcleo central será mayor al análogo para una sección circular maciza. Con Anabel creo que les había mostrado que cuando tienen una sección circular maciza, toda completa, el radio, digamos, que delimita ese núcleo central es el radio externo o radio sobre 4. Pero en este caso, no sé si siempre, pero creo que sí, digamos, en caso de secciones circulares huecas, el núcleo central va a ser mayor que lo que sería si fuera una sección maciza. Esto quiere decir que la fuerza, digamos, el centro de presiones, para que toda la sección esté comprimida o traccionada, tiene una mayor área para poder aplicarse y obtener que toda la sección esté con un solo signo. Esto se ve en el libro de Cervera Ruiz, que está bien explicado si lo quieren ver, en la página 193. Ahí hacen un procedimiento análogo para corrección del eje neutro, y llega a esta expresión de excentricidad, que es radio externo al cuadrado más radio interno al cuadrado sobre 4 veces el radio externo. Bueno, acá poniendo los valores, fíjense que da exactamente lo mismo, 4,1 centímetros. Y bueno, como les decía, este valor es mayor de lo que sería el radio externo sobre 4 de una sección maciza, que daría 2,5 centímetros. Esto nada como una acotación al margen, pero bueno, como un estudio de... con esto. Bueno, ahí termina el ejercicio. ¿Tienen alguna consulta sobre todo esto? Ahí podés poner el esquema del eje neutro, el que está más al principio. Ahí les quería hacer les quería hacer una aclaración con eso, para que se vayan anticipándose, ¿viste? Como les comentaba en la consulta pasada, que se vayan anticipando a lo que van a obtener antes de empezar a hacer el ejercicio. Ustedes ya vieron flexión pura o flexión simple, flexión compuesta recta, como es este caso, ¿no? Y flexión compuesta oblicua. Está bueno también ordenarse y llamar a cada cosa por su nombre, ¿no? ¿Por qué? Nosotros sabemos que en una flexión simple vamos a tener el eje neutro coincidente, ¿no? Va a ser coincidente con el eje Z, en este caso. En este caso que tenemos una compuesta recta, fíjense que el eje neutro ya se empieza a separar. Va a ser paralelo a un eje, pero se empieza a separar del mismo. Y ya vieron también que en una flexión compuesta oblicua, ese eje neutro tiene la forma de una recta, ¿no? La función de una recta con una pendiente, ¿no? Vas a tener I en función de Z o Z en función de I, ¿no? En este caso. Entonces, ya con ver la estructura se puede anticipar a esto, ¿no? Y esperar ciertos resultados, ¿no? Sirve anticiparse para después, si te da algo diferente a lo que vos habías anticipado, bueno, para parar un poco la antena y ver si los cálculos están bien, ¿no? Así que bueno,
¿Tiene alguna consulta de este ejercicio que mostró Juan? Hola, profe. Sí, Frank. Sí, tengo una Sí, consulta Franco. ahí en ese mismo diagrama. Eh, ahí pintó amarillo, vendría a ser lo que estaría traccionado comprimido, ¿no? Sí. Eso si lo proyectamos a la figura queda como el casquete superior, por decirlo así, traccionado comprimido. Claro, O o en realidad estaría como toda la circunferencia superior traccionada. O solamente esa porción. No sé si se entiende la pregunta. Sería la más extrema. Por cómo está la carga, Franco, sería esa sección de arriba del todo, o sea, en I, en el eje I, la que está más traccionada o más comprimida, ¿no? Después, si agarramos a ver si puedo rayar, Claro. Sí. si agarramos un punto por acá, ¿no? ¿Se ve el punto? Claro, sí. Sí. Ahí mismo Le va a corresponder, estaría Ah, traccionado, ¿no? claro, claro, estaría traccionado con el valor que te va a marcar Alejandro. ese, ¿no? Ah, bien, bien, bien. Digamos, Entonces, lo, lo que está amarillo es para los puntos que Para están este. sobre el eje Y, Sería, ¿no? Claro, ahí lo marcó Alejandro. Digamos, no es que en el resto de la sección o en los otros puntos no hay tensiones. Sí, las hay en todos los puntos, pero son proporcionales a esta recta, ¿no? Como le mostraba ahí claro. Alejandro. Genial. Sí, esa era mi duda. Entonces estaría traccionado toda la semicircunferencia superior, por decirlo Claro. así. exacto. Sí, sí, sí. En Hasta mayor el o en eje menor neutro. medida. Claro, hasta el eje neutro siempre. Claro. Y ahí para abajo estaría todo comprimido. Claro. Exactamente. Vos a medida que te vayas alejando del eje neutro vas a tener mayores valores de tensiones. Pero en todos estos puntos vas a tener tensiones, que van a ser proporcionales a estos valores del dibujo. Fíjense con esto lo beneficioso de las secciones huecas, ¿no? En donde toda esta parte va a resistir menores tensiones, si se fijan, ¿no? Estas tensiones son mucho menores que esta. Entonces, es por eso que se empieza a ver este tipo de secciones, donde se prescinde de toda la parte del medio y solamente con la periferia se empieza a resistir todas las solicitaciones, ¿no? Es justamente por esto, como las tensiones en este sentido son menores, ¿no? En esta parte de la sección son menores, directamente, y el material, por otro lado, un F24 es muy resistente a la tracción y a la compresión, de esta manera hacemos un aprovechamiento del material, ¿no? Y la justificación está justamente en esto, ¿no? Que en las secciones extremas es a donde se produce a donde ocurren las mayores solicitaciones, ¿no? Pero bueno, ahí vieron las tensiones que se obtienen en este punto, ¿no? Hay una pregunta así en el trabajo ahora, ¿no? Porque siempre estamos calculando las máximas, pero nosotros podríamos conocer la tensión en cualquier punto de la estructura. Claro, si preguntarían eso, diríamos que por el diagrama, en los puntos verdes que marcó recién, Sí, sería menor. sería menor y acá vamos a calcular ¿cómo es? Acá vamos a calcular su valor, ¿no? Claro, Sí, a ver, Con la fórmula, digamos. en cualquier sí. otro punto que no sea donde están las tensiones máximas va a ser menor, sí, sí, sí. Si te pidiera un punto, por ejemplo, igual a 5, a la mitad de la altura,
pones el valor de 5 y te va a dar el valor de la que marcaba ahí Alejandro. Por ejemplo, ahí te lo va a dar con la fórmula. Te pones 5 y ya te va a dar ese valor. Pero bueno, para que lo entiendan gráficamente, ahí les mostraba cómo ver, ¿no? Esto, bueno, está bueno el ejemplo porque, como vieron, es más de lo mismo, ¿no? Se empiezan a sumar un poquito las cosas, ¿no? En este caso, tenemos una torsión. Ahora el efecto de torsión se suma a la tensión tangencial, ¿no? Entonces, es la única diferencia que hay con el práctico anterior. Y a su vez, bueno, en este caso tenemos un momento torsor externo y van a ver que en el caso del práctico van a tener un momento torsor que es propio de la estructura por su forma, ¿no? Es un perfil C en el cual están las tensiones, las solicitaciones acá arriba, y eso mismo provoca una torsión. Chicos, ¿tienen alguna consulta o alguna otra consulta de esto o del práctico? Ya vamos dejando los prácticos. El viernes van a seguir hablando de esto. Y después ya el lunes van a empezar con teoría de la elasticidad. Van a tener un trabajo práctico más, bastante corto, y después ya es el parcial, ¿no? Así que vamos a meter alguna clase de consulta o algo. Pero bueno, les quiero decir que queda poco tiempo. Sí, Damián. ¿Sí? También. Una consulta. La teoría para resolver el práctico es que la parte C, ¿sabe cuándo lo va a subir la profe? La teoría no la dio el lunes. Sí, pero grabó la clase, o sea, no sé, yo no alcancé a copiar. Creo que no subió el video. ¿Todavía no subió el video? Ah, bueno, no está, perdón. Creo que no, creo. Y bueno, ahora le transmito la duda, la consulta, y ella misma les va a decir. Bueno, gracias. Bien. Esta era una presentación, ¿no? Solamente del práctico. El viernes continúan con esto. Carlos le va a explicar un ejercicio similar al primero. Profe, Sí, Marcos. sí, en la tabla de tensiones tangenciales, Sí. yo tengo algunas dudas porque, más que nada por lo que dijeron hoy, no sé si tienen la tabla ahí a mano. ¿La tenés ahí, Juan? Sí. La habías proyectado. A ver. ¿Acá? Sí, ahí. Bien, ¿viste en ese de la figura hueca, de la figura circular hueca? Claro, había un error ahí, sería XY, ¿no? Exacto. Ah, bien, y en la que está arriba, que hay un XZ dando vuelta ahí. XZ. Esa es una notación, eso se llama notación indicial. Lo van a ver el lunes. Dimos vuelta a algunos temas este año por todo esto. Nos parecía más oportuno. Pero bueno, lo de la notación inicial lo van a empezar a ver el lunes. ¿Qué significa a grosso modo? El X va a indicar el plano en el que está aplicada esa tensión, ¿no? Como un solo índice indica un plano porque simula un vector normal al plano, ¿no? Si un vector está en la dirección X, un vector de dirección, significa que estás trabajando en el plano YZ, como es el caso de la figura, ¿no?
Y luego, ese es el plano en el que sucede esta tensión tangencial, el X. Ahora, el Z que está ahí indica la dirección en la cual está esa tensión, ¿no? Fíjate que el corte lo tenemos en Y, ¿no? Y toda esta tensión la tenemos en Y, por eso es que está mal esto. Esto debería ser sigma XY. Está actuando en el plano YZ, ¿no? Eso me indica el X, que está actuando en el plano YZ. Y el Z significa que está en la dirección, o sea, sobre ese plano en la dirección Z, ¿no? En este caso, eso sería para el caso análogo, ¿no? O sea, cuando vos tenés, a ver, que lo dibujo, cuando vos tenés este QZ, ¿no? Cuando vos tenés ese caso, ahí sería XZ y acá sería QZ, ¿no? Claro. Si no, acá vas a tener sigma XY igual a QI y el resto de la 4/3 de QI sobre el área por toda esta parte de radio, ¿no? Por eso era que estaba mal, que había un pequeño error acá, ¿no? ¿Ahí se entendió, Marcos? Sí, ahora sí. ¿Y en el de arriba ocurre lo mismo o Y el de parece arriba que está en- está, mira, anda más arriba. Ahí tenés el QI. Sí, el de arriba está bien, ¿no? Porque es la fuerza tangencial que está actuando sobre el plano, ahí el X, significa que está actuando en el plano YZ, en la dirección Y, ¿no? Acá tenés para esta parte, en la dirección Y. Ah, perdón, no, ahí tenés razón, ese también está mal. Ese también está mal. Este de acá. Esto debería ser XY, ¿no? El XZ lo vas a tener cuando tengas un corte en la dirección Z que te genere una tensión tangencial en esa dirección, ¿no? En el plano YZ en la dirección X. En la dirección Z, perdón. Tenés razón, Marco, ese también está mal. Bueno, gracias. No, no. Ahí un poco les expliqué. Es importante que sepan a qué se refiere cuando decimos XY, XX, Y y Z, ¿no? Significa eso. El primer subíndice significa el plano donde está actuando esa tensión y el segundo subíndice la dirección en la cual está actuando, ¿no? Todo este tipo de tensiones, XY, XZ y Z, son tangenciales, ¿no? Y después las del tipo normales, por ejemplo, XX, ¿no? Esto ya también lo habrán visto escrito por ahí. Esto significa que hay una tensión en el plano IZ, ¿no? En el plano IZ, en la dirección de X, ¿no? Es decir, si acá tenemos, esto es Y y esto es Z, esto va a ser X, ¿no? Entonces, el X, este es como si fuera un vector de dirección, ¿no? En la dirección X, normal al plano, ¿no? ¿Normal a qué plano? Al IZ, al plano IZ. ¿En qué dirección? En la X. Ahí ves, si esto es en la parte de una estructura, que esta tensión tiene esta dirección que es normal al plano. Pero bueno, me estoy adelantando un poco. Igual está bueno que vayan entendiendo esta notación, ¿no? Para no mezclarse. Y volviendo al gráfico de las tensiones normales,
Acá creo que hay un error, que estaría bien dibujarlo todo completo, ¿no, Ale? Porque tenemos acá tensiones a lo largo de todos estos puntos, y no es que está aplicado o hay tensión solamente en ese punto. Es como que ahí marqué lo que hay en ese punto, pero no estoy marcando todo el resto. En tensión normal, ustedes van a tener tensión normal en todos estos puntos. Entonces lo que correspondería sería que esta línea sería llena. Pero bueno, siempre es No es así importante el caso. que Sí. va en el material, ¿no? O sea, Sí, no es en el digamos, plano. claro. En ese punto, ahí. En este punto, Claro, el gráfico estaría bien hecho, como lo hiciste, si fuese un corte en el eje principal de inercia. O sea, si vos lo tomás como un corte de la pieza en ese eje, estaría bien claro, graficado. claro. Pero después hay que tener en cuenta que de forma lineal, en el resto de la sección, también vas a tener tensiones. Exactamente. Gracias, Diego. Ahí me va confundido, sí, gracias Diego. Acá con él, también tengo todo esto. Con el de las tensiones tangenciales, esto sí es aplicado solo en este punto, tenemos este lugar. Pero en todos los puntos periféricos vamos a tener las mismas tensiones. A ver, no complicarlo con esto, pero en este punto, por ejemplo, van a tener una tensión tangencial así. Y así análogamente a lo largo de toda la periferia, ¿no? Pero quizás sí está bien dibujarlo así en el de las tensiones tangenciales por momento torsor, pero no en el de las tensiones normales. Disculpen ahí si les dio algo de confusión, pero bueno. Entonces ahí en el diagrama estaría bien hacerlo de las dos formas, ¿no? Uno, si, por si lo pensás como es un corte, como decía el profe, y el otro lo podrías pintar también todo. Sí, Estaría- va a ser una distribución de tensiones normales en la sección, sí, está bien. Claro, ¿Cuál entonces es? cualquiera de las dos formas estaría correcta. Perdón, ahí en los esfuerzos normales. En los esfuerzos normales, acá arriba te referís. Acá, estas son las tensiones normales. Claro, Eso. esas. Abajo eran tangenciales. Estas sí, conviene con dibujarlas completas, llenas. Claro, pero estaría bien hacerlo de las dos formas, ¿no? Y es que, bueno, lo tenés que explicar bien cuando vos lo demuestres, ¿no? Decía Diego, esto que está marcando acá, solamente esta sección de tensión, está analizando solamente en la dirección del eje Y. Quise hacer. Creí Eso que tenía quizá la. es menos abarcativo hacer la notación de esta forma para las tensiones normales. Y quizá te alguna duda o como salió tu pregunta de qué pasa en un punto, por ejemplo, acá, ¿no? Entonces, bueno, sí, hay tensiones normales de este valor, entonces, ¿por qué no dibujar todo? Me parece que le va a generar confusión, aparte, si no lo dibujan para las tensiones normales, porque toda la sección arriba del eje neutro va a estar traccionada, entonces va a tener tensión. Lo que pasa es que en el esfuerzo, digamos, las tensiones tangenciales por torsión, se ve, digamos, toda la periferia de las tensiones, ¿no? Entonces, si ustedes llenan todo esto, quizá, por ejemplo, a ver, vamos a hacer así. Si ustedes quieren sacar las tensiones tangenciales en este punto, no sé cómo dibujar un punto, pero bueno, vamos a hacerlo así. Suponen que quieren sacar las tensiones tangenciales en ese punto. Si
Si ustedes hacen análogamente como arriba, dicen, ah, bueno, entonces las tensiones tangenciales son esto. Pero no, no es cierto, no son estas. La tensión tangencial en ese punto va a ser con este diagrama, así, Ujú. va a tener el valor este. Entonces por eso es que se dibuja así en el caso de tensiones tangenciales. Pero en el caso de las tensiones normales, dibújenlo completo. Por eso mi consejo, Franco, es que lo dibujes completo acá, en las tensiones normales, y acá en las tangenciales por corte, sí. ¿Se entendió qué pasa en este punto, por ejemplo, acá? Sí, sí, ahí me quedó más claro. Genial entonces. Gracias. Está buena la aclaración, Juan. Bueno, Bien, Después tía. también tenía Sí, otra consulta con la tabla de corte. Por ejemplo, ahí en la última, en el círculo, en la sección hueca que diga, si yo aplico la carga en Z, el diagrama que tengo ahí en 1 se sigue manteniendo, ¿no? Es decir, lo dibujo igual. no. Tendría que estar. lo haces en el otro sentido. Sería. ¿Cómo dibujás acá, manos? A mano? ¿Cómo? Con. No, no sé cómo dibujar a mano alzada con Tenés las que poner opciones acá. dibujar y. Pero tengo líneas nada más, no tengo como un trazo así que. Ah, a ver, solo. Ahí está. Mirá, Mirá. Me apareció un resaltador. Como lo doy al mismo tiempo. Miren lo feo que. Claro, sería así, ¿no, Franco? Espera que Uy, lo voy a borrar. borré lo tuyo, perdón. Mis dibujos. ¿Puedo dibujarlo otra vez? Sería. En ese caso, sería así, porque. ¿Cómo serían la marcha de tensiones en ese caso? No sería así, ¿no? Serían flechitas en este sentido. ¿Ahí lo ves? Claro, sí. Ahí la marcha que mencionó, sí, lo había considerado que iban a ser como para la derecha, pero no sabía si el que está a la derecha, el gráfico ese, Sí. iba a cambiar. Sí, bueno, la tensión tangencial es esta ahora, ¿no? O sea, se produce en esta sección. Claro, y lo tendría que dibujar arriba. Arriba o abajo, sí. Bien, genial. Podría Y ser. Sí, Franco, ¿tenías algo más? y en ese caso, quedaría igual en la sección de arriba. Perdón, ahora es el otro ejemplo, ¿no? En la sección rectangular. Claro, el de ahí arribita. A ver Lo, si puedes subir un poco. es, Ahí, claro. claro, quedaría Se todo. darían, Sí, se se daría vuelta. rotaría todo así, por decirlo. Sí, si tenés Claro. tenemos el QZ acá. Claro. Sí, se rota. Ahí, Porque por ejemplo, los que son los dos triangulitos pasarían a estar a la derecha e izquierda, ¿no? exacto. Claro. Eso sale, Franco, por la mancha de tensiones. ¿Qué va a ser la estructura cuando tenga un QZ aplicado en esa dirección? Vas a tener esta marcha de tensiones, ¿no? Estoy por abajo, ¿no? Es análogo, ¿no? Dice, para el caso QZ es análogo. O sea, si vos tenés la marcha de tensiones que estaban en la tabla, para QI, para QZ es análogo, o sea que se repite lo mismo, pero en esa dirección, ¿no? Entonces, esto varía, ¿no?
O sea, este caso, estos diagramas, perdón, no están viendo el puntero, me parece. Estos diagramas los ves, estos diagramas estarían acá, ¿no? Debido a estas fuerzas tangenciales. Luego, esta grande que tenés acá, esta fuerza tangencial grande, sería este el diagrama, o sea que debería estar acá, ¿no? ¿Ahí lo ves? ¿O lo ven? Claro, sí, ahí me quedó más claro. Perfecto. Genial, entonces. Muchas gracias. No, bueno. Bueno, volviendo acá, para que por ahí quede más claro, el punto que nosotros queríamos ver era este punto, coincidía con esta tensión por corte, y acá, digamos, sería en esta sección. Entonces, no tenía sentido. Nosotros queríamos sacar en este punto cuál es la tensión. Entonces, teníamos que tener el diagrama así. Uy, bueno, me fui un poco. Y así. Entonces, en este extremo tenemos el valor de tensión tangencial máxima por esfuerzo, por momento torsor, se va a sumar a este. ¿Entienden ahí la diferencia? Se están sumando una tensión tangencial, que bueno, dibujado, acá queda en sentido horizontal y acá vertical. Pero eso es lo que estamos sumando nosotros cuando hacemos esto más esto. ¿Se entiende? ¿Eso lo ven, chicos? Eso es Estamos importante. calculando en este punto. Acá lo sumé, quizá no hice el énfasis necesario. Digamos, nosotros en esta sección, por esfuerzo de corte, tenemos este valor, tanto en este punto, como en este, y este como en este. Voy a borrar un poco, así yo todo. Entonces nosotros que tenemos que por esfuerzo de corte, este punto, este punto, este punto y este punto van a tener el mayor valor de tensión tangencial, va a ser ese. Entonces ahí yo tengo 4 puntos. Pero ¿cómo elijo el punto que es más complicado? Ahí es donde entra el momento torsor, las tensiones tangenciales por torsión. Bueno, descarto estos dos, porque como ven ahí, tenemos este diagrama de flujo de tensiones por corte se contrarresta con esto. Entonces ahí tendríamos el de corte se le restaría el de tensión tangencial por torsión. Entonces tendríamos un valor de 20 y algo. Y en este se suman. Entonces yo tendría que calcular uno de estos dos. Ahora, digamos, ya descarté 2 puntos. Estos dos, ¿no? Esto ya está. Ahora tengo estos 2 puntos y yo digo, ¿cuál es el más complicado? Yo sé que tanto en el de la izquierda como en el de la derecha voy a tener la tensión por corte de este valor. Listo. Y ahora yo con la diagrama de... Uy, qué feo hacer esto. Por esfuerzo por momento torsor, ¿cuál va a ser peor? ¿Este el de adentro o este el de afuera? Bueno, vamos a hacerlo con una línea porque es medio horrible. ¿Lo ven eso, chicos? Digamos, ya sabemos que en estos 2 puntos, en el punto de la izquierda, tenemos mayor valor de tensión por corte. Son iguales. Tanto por ejemplo, 1, llamémoslo 2. Pero en las tensiones tangenciales por momento torsor, tenemos acá el 1 y acá el 2. Acá va, ¿no?, todo el radio interno. Y este valor, el de la fibra más alejada, siempre saben que en torsión la fibra más alejada es la más solicitada.
Entonces, como por corte tenemos los mismos valores en este y en este para esta tensión, elegimos el punto 1 como el más solicitado. Es medio difícil de ver eso porque uno queda dibujado diferente del otro. Quizás si dibujemos... no, lo voy a complicar, ahí creo que... Me parece que queda bien visto, o sea, queda bien evidente cuando dibujamos la marcha de tensiones, ¿no? Claro, ahí es acá, me parece. Acá tenemos dos fuerzas que se suman, que van en una misma dirección y que se suman, ¿no? O sea, tenemos que saber cuánto vale esta fuerza, cuánto vale esa tensión tangencial debido a torsión, y tenemos que ver cuánto vale esta fuerza debido a corte, ¿no? Tensión tangencial por corte. Entonces, esta es la peor situación, ¿no? Esta de acá. Ahora, acá tenemos, sí, esta que se suma con esta, pero esta la resta. Acá se contrarrestan y acá sucede lo mismo que arriba, ¿no? Entonces, evidentemente acá tenemos la peor situación, ¿no? Y tenemos que tener en cuenta que esta tensión tangencial por corte, la sacamos de tabla, es esa, ¿no? Y ahora, esta tensión tangencial debido a momento torsor es esta que le está dibujando acá Juan, ¿no? Es esta de acá. La borré muy oportunamente. Y ahí, como pueden ver, bueno, ahí en los puntos de arriba, la marcha o el flujo de tensiones, la de corte se contrarrestan una con otra, se tachan, digamos. Queda solo el momento torsor, que es esto. Acá tienen tensión por corte 0, porque se contrarresta una con la otra. Un alto valor, bueno, tienen el valor de la periferia del momento torsor, pero no tienen nada con este signo. Y lo mismo pasa acá abajo. Esta con esta se contrarrestan y queda solo el torsor. En el medio, en esta sección, se contrarrestan lo mismo, y decía Ale, ahí es la... Sí. ¿Ahí les quedó claro? ¿O más claro? No sé si les quedó del todo claro, chicos. No, No es muy alentador el silencio ese. Sí, se entendió. entiende? Entonces Perfecto. sería lo principal sería ver la marcha de tensiones y ahí sacamos el punto más comprometedor y después vamos en donde está el círculo, no, espera, me olvidé el nombre, pero es al gráfico derecho, ese mismo. Claro, Serían las y ahí tensiones comparamos. tangenciales debido a momento torsor. Claro. Entonces ahí sacamos el valor máximo. Bien, la marcha de tensiones la tienen en la tabla dibujada también, debido a corte. Así que tampoco, ni siquiera tienen que pensar eso, o sea, tienen ya lo tienen ahí dibujado. Sí, en las tensiones tangenciales no se dibuja todo porque se debería dibujar esto que les estoy graficando en cada uno de los puntos de toda la periferia. Eso quedaría inentendible. Pero esto es lo que realmente está sucediendo en la sección. Ustedes están teniendo todas estas tensiones para cada uno de esos puntos. A este punto, y este otro. En el otro caso, ustedes tendrían que ver, si hacemos una línea auxiliar, en las tensiones tangenciales por corte, tendrían que ver cuál es este valor. Y luego este. Pero se le sumarían a esta.
qué feo sería, se sumaría a esa y a esta. Bueno, ya no creo que le digo, o lo voy a complicar más. ¿Se entendió? Este es Sí, se entiende. esta es toda la complicación de este tema nuevo, ¿no? O sea que tenemos que considerar las tensiones tangenciales provocadas por la torsión, ¿no? Es eso nada más, ¿no? Pero bueno, se suman o se restan, ojo, eso también es la dirección. Pero bueno, es toda la complicación que tiene, ¿no? Y para saber si las tenemos que sumar o restar, bueno, tenemos que prestar atención a esto que estamos marcando acá. El cálculo ya lo hicieron en torsión antes y lo hicieron en el trabajo práctico anterior, las tangenciales, ¿no? Ahora solamente se suman. Esa es toda es una suma de conocimiento que ya tienen en realidad. ¿Hay alguna otra consulta, chicos? Ahí lo hice con colores, por ahí. Buenísimo. Voy a detener la grabación.